la clase anterior empezamos a platicar de el... Déjenme apagarle un poquito la tele, bueno, bajarle la tele, pero un tantito, porque se me escucha mucho. Gracias, chicos. Bueno, la clase anterior hablamos de las caries, que era una de las principales enfermedades que afectaban a la cavidad, y otras de las enfermedades que afectan, y también de las que frecuentemente afectan a la cavidad bucal. Yo podría decir que también por las características que se presentan, es una de las enfermedades más comunes de la cavidad, un poco, yo podría decir que un poco más que caries, es la enfermedad periodontal. Entonces, pues vamos a comenzar con estas dos. La enfermedad periodontal se va a dividir en dos partes. Una, la que solo afecta la encía, específicamente la encía libre, y la segunda que va a afectar a todo mi periodonto. Me voy a regresar un poquito a cuando hablamos de la encía. Me voy a regresar tantito por acá. Acá. Porque habíamos dicho que el periodonto, pues es lo que estaba alrededor de mi diente y que el periodonto se dividía en un periodonto de inserción y un periodonto de protección. El periodonto de protección era justamente la encía, ¿de acuerdo? Quien afectará, entonces la enfermedad que afecta a la encía específicamente va a ser la gingivitis. Y la enfermedad que afecta al periodonto de inserción va a ser la periodontitis, ¿de acuerdo? Y recuerden, el itis significa inflamación, por lo tanto, gingivitis, inflamación de la encía, periodontitis, inflamación del periodonto específicamente de inserción. ¿Y qué va a afectar el periodonto de inserción? Pues el cemento, el ligamento y el hueso. A diferencia de la gingivitis, que solamente va a alterar la encía, y una parte importante aquí es la unión dentogingival, que la unión dentogingival va a estar íntegra, que no se va a tocar, que no se va a mover, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte importante en para diferenciar entre la gingivitis y la periodontitis. Entonces, dejando claro esto, me regreso de nuevo. Una de las enfermedades que entonces va a afectar a mi cavidad va a ser la gingivitis, y como bien lo mencionamos, pues es solamente afecta a la encía sin romper y sin destruir todo el periodonto de inserción. Por lo tanto, la gingivitis es un proceso reversible, es un proceso inflamatorio reversible de la encía que va a provocar cambios en la encía, en textura, edema, sangrado, coloración, y que al momento de que yo elimino la causa, va a revertirse esta inflamación y se va a sanar, nada más, quitando la causa. Pero si yo no quito la causa, puede evolucionar, puede irse ya de cursar una inflamación solamente en la encía a ya afectar el periodonto de inserción. Y entonces pasamos de una gingivitis, que es un proceso reversible, a una periodontitis, ¿de acuerdo? La periodontitis, me voy a cambiar nuevamente de presentación, perdón que me esté cambiando, pero es que creo que así es más fácil que lo entendamos. Acá voy. La periodontitis, entonces, va a ser una inflamación igual, itis, de los tejidos de soporte de los dientes. ¿Quién soporta mi diente? Hueso, ligamento y cemento radicular, que va a causar una destrucción de estas estructuras, generando o causando ya defectos o consecuencias. Estas consecuencias van a ser la formación de las bolsas periodontales, de las recesiones gingivales o ambas. Como pueden darse cuenta en esta imagen, a diferencia de la anterior que les puse, es que aquí ya hay cálculo, como pueden darse cuenta, una gran cantidad de cálculo, hay una recesión, o sea que la encía se va para abajo.
Para eso, bueno, las bolsas periodontales y recesiones gingivales van a ser la migración. La recesión gingival es cuando el margen, que es este contorno que tengo aquí, se va hacia arriba, hacia la raíz, dejando expuesta la superficie radicular. Y la bolsa periodontal es la profundidad del surco gingival, migra porque se destruye la unión de aquí, se profundiza y hay una separación, hay una contención, o sea, se contiene placa dentobacteriana. Esta es la bolsa periodontal, es el surco gingival profundizado de manera patológica. Esas dos van a ser las diferencias entre la gingivitis y la periodontitis. En esta imagen es sumamente claro. Tenemos que la gingivitis solamente va a inflamarse la encía. La encía puede inflamarse a tal grado que va a poder crecer en volumen, puede generar hiperplasia. Entonces va a crecer, 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 crecer para acá. Y entonces recuerden, el margen gingival, dijimos que es esta línea que tenemos aquí, ¿se acuerdan? Que si yo podía limitarlo sería esta línea de aquí. Este es el margen gingival. ¿Qué pasa cuando la encía crece? Pues el margen crece o cambia, aumenta y llega más arriba. Entonces, el margen gingival va a aumentar, va a crecer. En la gingivitis tengo el margen gingival aumentado, pero no tengo una destrucción de la inserción. Esto que se une aquí, recuerdan que aquí había un epitelio de unión y el surco gingival estaba medio profundizado, sí, pero ¿por qué? Porque esto creció. O sea, se ve más largo, pero la unión dentogingival está íntegra. Ese sellado, ese anillo alrededor de mi dientito no está afectado. A diferencia de la periodontitis, que aquí sí ya se rompe esa unión y entonces, ¿qué pasa? Se profundiza, se va para acá abajo este margen obviamente en lugar de subir ya desciende y entonces deja expuesta la superficie radicular de mi diente. En este espacio, en este bolsillo, en esta separación que queda entre el diente y la encía, se va a acumular placa dentobacteriana o sarro dental y pues nos va a ir destruyendo gradualmente mi unión, mi inserción. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre una gingivitis y una periodontitis. Entonces, ya dijimos, la gingivitis va a ser el proceso reversible, la periodontitis ya se va a hacer una destrucción y una gingivitis puede cursar a una periodontitis si si se deja, ¿no? Si se queda ahí destruida esa zona. Ahora, hay una clasificación, bueno, aquí está primero, las características de la encía normal en comparación con la encía enferma. Es lo que nosotros nos vamos a dar cuenta como la manifestación clínica de la gingivitis. La gingivitis va a ser ya una encía rojo o azul violáceo en lugar de ser una encía rosa coral o rosa pálido. El tamaño de la encía va a estar aumentado porque dijimos que crece hacia arriba. Va a haber hiperplasia, va a haber una falta de adaptación de los dientes, eso se conoce como festoneado, que el festoneado es que sigue el contorno de nuestro huesito, haciendo, creo que aquí se va a notar un poquito más, haciendo como esto, es como siguiendo el contorno de las raíces de los dientes. Eso, la encía no se ve lisa, no se ve plana. Entonces, cuando está plana, normalmente, como acá, está enferma. Aquí sí se ve plana, aquí no se ve festoneada, no se ve con un hundimiento aquí en la parte central. ¿Por qué? Porque esta encía está enferma. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser blanda y edematosa, a diferencia de cuando pues, es firme, y va a sangrar. Va a sangrar de manera espontánea o va a sangrar cuando yo la mido.
¿Cómo la voy a medir? La voy a medir con una, aquí. Voy a medirla con una sonda periodontal. ¿Por qué voy a medir eso? Lo que voy a medir o para saber yo que tengo una gingivitis, voy a esclarecer la distancia que queda entre el margen gingival y el epitelio de unión. Voy a insertar un instrumento que se llama sonda periodontal, que está milimetrado, ya sea de 1 al 10 o de 3 en 3. ¿Por qué 3? Bueno, ¿por qué 3? Porque son los 3, del 0 al 3 va a ser lo mínimo o lo normal. Más de 3 está una gingivitis leve, luego moderada y luego severa, ¿de acuerdo? Entonces se introduce la sonda periodontal en esta zona y se mide de acuerdo a los milímetros. Lo normal son 3, como aquí, ¿no? Entre más grande esté el margen gingival, pues me va a dar una distancia mucho mayor. ¿Por qué? Porque está voluminosa, porque aumenta en volumen, ¿no? Está tortuosa, como se puede ver aquí. Ahí, aquí. Entonces, pues eso obviamente va a ser o me va a indicar que está enferma. Se dice o se clasifica de acuerdo entonces a su índice gingival. Si aumenta de 0 a 1 milímetro después de los 3, va a ser leve, de 1.1 a 2 moderado y 2 o 3 severo. ¿De acuerdo? Es así como se va a clasificar. Pero bueno, antes de clasificar y llegar a esa parte, debo explicarles que la gingivitis hay muchas clasificaciones. La que a mí más me sirve para ustedes, para explicárselas, es esta de 1999. Hay una del 2003, hay una del 2024, hay muchas, ¿de acuerdo? ¿Por qué me sirve esta? Porque esta me está dando las causas y a partir de que yo conozco las causas, yo puedo tratarla mucho más sencillo. Por eso me sirve así. No me sirve que sea en tipo A, tipo C, tipo B, porque ustedes no van a tratarla. Ustedes lo que van a tratar va a ser la causa. No van a tratar el crecimiento, el sangrado, eso no, porque eso lo va a tratar el dentista. Por eso me baso en esta clasificación de Warsaw. Y esta clasificación entonces nos va a decir justamente las causas. Me va a decir que la gingivitis se va a dividir, bueno, las enfermedades periodontales se van a dividir en gingivitis y periodontitis, son las dos principales. En ese sentido, la gingivitis, que es la más común, se va a dividir entonces en dos puntos, A y B. La gingivitis A es solamente inducida por placa y la gingivitis B, tipo B, es la no inducida por placa. ¿De acuerdo? Ahora, hay una subclasificación, ¿no? Después de decir cuál es la causante, recuerden que la causante principal entonces, va a ser la placa dentobacteriana. ¿Qué era la placa dentobacteriana? Era esa masa heterogénea, no mineralizada, blanda, que se deposita sobre las superficies de los dientes o sobre las superficies duras de los dientes y que iba a ser la que nos iba a causar una colección o una colonización bacteriana tal que podían esos ácidos destruir los dientitos. Pero esas bacterias no nada más son bacterias patógenas para los dientes. También tengo bacterias patógenas para la encía, que si se coleccionan en la placa dentobacteriana van a generar una respuesta de la encía para poder alterar justamente esta encía. Entonces, lo que sucede en la gingivitis va a ser, y en la periodontitis, porque van a ir cursando juntas una con otra, vamos a tener que las enfermedades periodontales van a tener una progresión distinta, dependiendo, sí, de las causas, pero también dependiendo de la flora bucal normal. Se va a dividir el curso de la enfermedad. Me voy a ir un poquito hacia adelante. Aquí. Se va a dividir el curso de la enfermedad en tres partes distintas. Lesión inicial, lesión establecida y lesión avanzada. La lesión inicial es que la placa dentobacteriana
va a producir cambios vasculares. Ahora, ojo, lo voy a explicar con placa dentobacteriana, pero ahorita vamos a ver que no nada más la placa dentobacteriana lo va a causar, pero como es la más común, se los voy a explicar con placa dentobacteriana. En este punto, lo que puede pasar en otra parte es que el agente patógeno específico va a causar lo mismo, cambios vasculares y formación de espacios intercelulares aumentados, lo que va a generar que aumente la cantidad de líquidos que, por ejemplo, el tejido interno del epitelio del surco generen, que se llama líquido crevicular, ¿recuerdan? Y ese líquido crevicular va a llevar a que se vayan hacia la parte de adelante, o sea, la parte más superior, pues justamente haya un infiltrado inflamatorio, neutrófilos polimorfonucleares que se vayan cercanas a la lesión. Y obviamente también haya linfocitos T que alteren los fibroblastos y que pues justamente comience a formarse un tejido mucho más bulboso, más grande, más fibroso. A medida que se va desarrollando se va estableciendo la lesión, lo que va a pasar es que la zona se va a ver mucho más enrojecida. Esto va a ser como el inicio, ¿no? Que se conoce ya después de lesión inicial, se llama lesión temprana. Y esa lesión temprana, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener neutrófilos que van a infiltrarse en la zona y van a eliminar los fibroblastos y va a haber una gran cantidad de degradación de fibras colágenas. Esto va a hacer que haya mucho más espacios en los infiltrados, en la encía, y que se vaya degradando gradualmente la matriz del tejido conectivo. Ahora, quiero platicarles que la manera en la que los macrófagos van a fagocitar va a ser justamente destruyendo, ¿no? Captan el agente externo. Y van a liberar ciertas enzimas que le ayudan a moverse para capturar el antígeno, ¿no? Y entonces, lo que pasa en la encía es justamente eso. El infiltrado inflamatorio, o sea, las células, los polimorfonucleares, lo que van a hacer es que van a liberar esas enzimas, que son hialuronidasa, colaginasa, elastasa. Esas están liberándose en el tejido conectivo, en el corión. ¿De acuerdo? Y lo que va a pasar es que ese tejido conectivo que estaba formado por fibras colágenas, se van a ir rompiendo. Al romperse, voy a generar un círculo vicioso. Voy a llevar más infiltrado inflamatorio, más células que reaccionen a esto y obviamente más destrucción. O algo que pasa aquí, a diferencia de un antígeno que está dentro de mi sangre, por ejemplo, de mis vasos sanguíneos, es que ahí sí llega el neutrófilo, lo captura y lo fagocita, ¿no? O sea, lo destruye. Y ya, sí hay otra respuesta y todo. El problema aquí es que la placa no está directamente en relación con la encía, o sea, no está dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber un abundante infiltrado de células inflamatorias constante, por mucho tiempo, porque quiere deshacerse de la placa, pero la placa está por fuera, no está por dentro, no está dentro de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, nunca va a haber, nuestro propio cuerpo no va a poder eliminar de manera natural, así como esto, la placa. Lo puedo eliminar mecánicamente, pero no la respuesta inflamatoria del huésped. Por lo tanto, se van a ir degradando gradualmente ese tejido conectivo. Cuando se establece la lesión, que es justamente la lesión ya establecida, va a haber agregación de leucocitos, células B, células plasmáticas, linfocitos, y van a ir transformando el epitelio de unión y el epitelio del surco. Se van a ir rompiendo. Ese epitelio de unión se va a ir degradando y va a volverse muy delgadito, muy vulnerable y muy permeable. Cuando se rompe ese epitelio de unión, que es el sellado, el anillo que va alrededor, lo que va a pasar es que va a haber un sangrado suavecito.
¿no? Va a haber un ligero sangrado. Y eso es lo que a mí me está diciendo que hay una lesión, que ya está afectando ese sellado. Si yo lo dejo pasar, porque puede pasar, porque casualmente la gingivitis no genera dolor, no me duele nada, solo hay sangrado, ¿de acuerdo? Solo hay inflamación, solo hay un poco de halitosis, solo hay un poco de molestia. Pero al inicio, en estos periodos, no tenemos molestias, no hay dolor. Entonces, puede que pase y puede ya establecerse una etapa o una lesión avanzada, que es ya la transición a la periodontitis. En la transición a la periodontitis, lo que va a pasar es que va a haber una migración de la biopelícula de la placa dentobacteriana hacia la profundidad de la bolsa. Eso le va a generar un nicho ideal a la bacteria. Normalmente aquí ya va a haber una proliferación de bacterias anaerobias que van a producir mayor desgaste y mayor Em, pues mucho mayor desgaste, ¿de acuerdo? Y mucho mayor infiltrado inflamatorio y destrucción, ¿de acuerdo? Entonces, las fibras, primero que eran las fibras gingivales, se van a ir rompiendo, se van a ir desprendiendo, va a ir generando un nicho, pues literalmente un abombamiento del surco gingival que va a profundizarme, que es lo que ya les platicé ahorita, que es la bolsa periodontal, y ahí se va a acumular más y más placa. Entre más placa se acumule debajo de la encía, que es subgingival, va a haber mayor cantidad de bacterias anaerobias y esas bacterias anaerobias van a generar una respuesta mucho más exagerada de la encía ante la inflamación, generando mayor destrucción de las fibras colágenas porque necesito un abundante infiltrado inflamatorio para que se liberen esas enzimas y se rompan gradualmente las fibras colágenas. Ya cuando hay esa pérdida de fibras, pues va a haber cambios en el organismo que van a manifestarse como la destrucción del tejido, ¿no? Y ya evolucioné ahora de una gingivitis a una periodontitis. ¿Qué es lo que ustedes pueden estar escuchando conforme yo lo estoy contando? Que la evolución de una gingivitis a una periodontitis no es de hoy a mañana, lleva un tiempo, lleva un proceso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al igual que la caries, la gingivitis y específicamente la periodontitis, al eliminar las causas de la gingivitis, no voy a cursar a una periodontitis. Quiere decir que la puedo prevenir. Una periodontitis la puedo prevenir. Ahora, hay condiciones en mi propio cuerpo, en ciertos pacientes, que me van a volver mucho más vulnerable, mucho más susceptible. Pero si yo conozco cómo es que se va a dar la enfermedad, puedo prevenir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, las 3 enfermedades que afectan mundialmente a los seres humanos en la cavidad bucal es caries y enfermedades periodontales. Y las 3 enfermedades se pueden prevenir. Cáncer no lo puedo prevenir como tal. Sí puedo hacer, igual puedo reducir los factores de riesgo, pero hay algunos tipos de cáncer que no se pueden prevenir. Quistes, no puedo, porque no sé si realmente mi cuerpo terminó de fusionarse, si no se fusionó, los defectos congénitos, esos no los puedo prevenir, las lesiones no las puedo prevenir, ¿no? Lo que sí puedo prevenir son estas enfermedades infecciosas, porque sí son de carácter infeccioso, pero que se pueden prever reduciendo, obviamente, los factores de riesgo. ¿Dudas hasta aquí? No, espera. Muy bien. Entonces, las características clínicas, les voy a hablar entonces ya en conjunción, tanto de gingivitis como periodontitis, porque si se pueden dar cuenta, la única manera en que yo puedo saber que es gingivitis y periodontitis, uno, es gracias al índice gingival, o sea, a la medición, porque puedo saber si ya perdí o no perdí la inserción, y dos, pues sí puede ser a las características clínicas, pero para ello, las características clínicas de la gingivitis se repiten también en la periodontitis, solamente que en la periodontitis hay algunas otras más, ¿no? Entonces cambia de color mi encía, ya se va a ver rojo violáceo, vinoso, azuloso.
La consistencia blanda, se desprende, tamaño aumentado, margen redondeado, posición pues mucho más elevada hacia la corona, textura lisa y brillante en ciertas zonas o muy irregular en algunas otras y pérdida del filo de cuchillo. Recuerden que la encía interdental, que es como este triangulito que queda entre los dientitos, se puede o es la más vulnerable, encía libre, que es la más vulnerable. Y puedo tener un poco de dolor, aunque eso podría decir que gingivitis no hay dolor, a menos que sea un estado agudo, y va a haber obviamente sangrado. Cuando yo ya tengo sangrado, puede ser que ya cursé por un tiempo de gingivitis, porque al inicio no hay sangrado, solamente es cuando ya se comienza a degradar el colágeno, ¿de acuerdo? Pero aún así puede ser reversible, ¿de acuerdo? Ahora, les platica en regreso. Bueno, sí, me pongo acá. La gingivitis también puede ser, de acuerdo a su extensión clasificada como localizado generalizada, en uno o más, en una pieza o un grupo de piezas, uno o más piezas, específicamente 3, generalizada de una arcada o ambas arcadas, o sea, la parte superior y la parte inferior. Puede ser también clasificada de acuerdo a su exudado, que puede ser edematosa, serosa, purulenta o necrótica. Puede clasificarse también de acuerdo a sus manifestaciones clínicas, que genere úlceras, se llama ulcerativa, que se descame, que después de ser descamativa va a ser ulcerativa, porque se va a descamar y después va a generar úlceras. Hemorrágica, que va a ser causando gingiborrea o gingiborragia, por ruptura de los vasos e hipertrófica, ¿de acuerdo? Que aumente el volumen, la encía. Y la más utilizada de acuerdo a su estado inflamatorio, aguda y crónica. Crónica es que aparece con lentitud, dura mucho tiempo, no causa dolor y solamente si se agudiza. Y si curso en un estado agudo, es que aparece de improviso, dura poco tiempo y se elimina cuando elimino la causa. Yo estoy segura que todos hemos cursado alguna vez por gingivitis y una gingivitis aguda. Es muy común cuando se te impacta o se te atora el alimento entre los dientes. Yo creo que a ustedes les ha pasado alguna vez en su vida que comieron o el elotito o las palomitas o carne y se atoró entre los dientes. Y como a lo mejor estaban en algún otro lugar, pues no pudieron pasar rápido a cepillarse sus dientes y entonces generó un poquito de molestia. Y se siente ahí presión y se atora y esa sensación de dolor. Parece que me duele el diente, pero realmente lo que me duele es la encía. Recuerden que el ligamento periodontal es propioceptivo, entonces lo que se inflama normalmente puede ser la encía y el ligamento periodontal. Entonces, hemos cursado un estado agudo porque cuando ya se me atoró, por ejemplo, a mí me pasaba con la carne. Entonces voy, me paso el hilo dental, cepillo bien mis dientitos, quito la causa, quito el alimento que se atoró ahí y entonces mejora. Ya mañana ya no me duele, ¿de acuerdo? No tengo que tomar nada, no tengo que hacer ningún tratamiento, eliminé la causa, mejoró y se revirtió. Ya no tengo sangrado, pero si lo dejo mucho tiempo, puede tener sangrado, inflamación, dolor y molestias más severas, ¿de acuerdo? Entonces ese es un estado agudo o subagudo. Y el crónico, pues puede ser que ahí esté durante mucho tiempo. Obviamente, si está durante mucho tiempo, corro riesgo de llegar a la destrucción del epitelio de unión y causar ahora ya no por gingivitis crónica, sino por una periodontitis. ¿De acuerdo? Les platicaba ahora sí. Entonces, la clasificación va en relación a las causas. Uno es inducida por placa y la otra es no inducida por placa. La inducida por placa es la más común, es porque tengo una deficiencia en el cepillado. No quiere decir que no cepille mis dientes, quiere decir que no lo hago de manera correcta. ¿Por qué? Porque nadie me enseñó a cepillarme los dientes. Me enseñó Colgate en el comercial, me medio enseñó a mi mamá, ¿de acuerdo? Me dijeron en el comercial del chiqui chiqui chi que me tengo que cepillar los dientes, pero realmente nunca a alguien se ha sentado tal vez conmigo a explicarme cómo tengo que cepillar mis dientes. Entonces lo hago, pero no lo hago correctamente. Y en ese caso, pues bueno,
se puede modificar o está asociado por solamente a placa, quiere decir que al eliminar la placa, o sea, al cambiar o modificar el cepillado dental, desaparece la gingivitis, que es mucho, muy común en los adolescentes, pero en los adolescentes puede también estar presente la placa, pero además modificado por factores sistémicos, como esta es que es la número 2, esta. ¿Por qué? Bueno, puede ser modificado por factores sistémicos, por medicamentos o por malnutrición, ¿de acuerdo? En estos tres sentidos. Modificado por factores sistémicos, me voy por acá, van a ser el factor sistémico predominante en la encía es las hormonas. Las hormonas van a aumentar cuando estoy embarazada, cuando estoy en la menopausia, cuando estoy en la pubertad, cuando estoy en el ciclo menstrual, cuando uso anticonceptivos orales o cuando uso una terapia hormonal. ¿Por qué? Porque las células de la encía tienen receptores específicos para estrógenos y progesterona en las capas basal y espinosa del epitelio y alrededor de los vasos sanguíneos y en tejido conectivo. La encía es un órgano blanco para las hormonas. Entonces, van a acumularse, van a llegar ahí y se van a establecer y van a generar una hipervascularidad, ¿de acuerdo? Entonces, al llegar a este punto, la encía va a perecer, va a comenzar a reaccionar de manera exagerada a la presencia de la placa. Quiere decir, en términos muy burdos, que como hay un cambio en la microvascularidad de la encía, llegan los receptores, aumentan la vascularidad, aumenta el volumen, o sea, el flujo sanguíneo, aumenta el volumen, aumenta la cantidad de fibroblastos y hay una gingivitis. Cursada o causada por qué? Por ese factor sistémico, por ese órgano blanco, en este caso por las hormonas, específicamente estrógenos y progesterona. Entonces, lo que va a generar es hiperplasia, va a crecer la encía. Me voy para acá, espérense, acá. Entonces, en la pubertad vamos a tener aumento de las hormonas sexuales. ¿Cuáles? Estrógeno, progesterona y testosterona. Por lo tanto, como es un órgano blanco, lo que va a pasar es que va a responder la encía exageradamente a la presencia de la placa. Eso quiere decir que si cuando estaban chiquitos tenían placa, pues porque estoy segura que se pillaban los dientes de la manera normal, cuando llegamos a la pubertad, por tener un incremento en estas hormonas, lo que va a hacer es que la encía va a reaccionar, va a decir, aquí están, hay que atacarlos y entonces va a inflamarse, va a querer eliminarla y va a inflamarse mucho, ¿de acuerdo? Entonces va a generar agrandamiento de la encía, edema, sangrado, pigmentación de la encía rojo o azul violácea y obviamente una inflamación persistente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por ser una respuesta exagerada hacia la irritación local. Esa irritación entonces está causada por la placa. Por eso, por eso es asociada o inducida por placa, pero asociada a un factor sistémico. El factor sistémico en este caso son las hormonas, los cambios hormonales. Entonces, todo lo que transcurre en mi vida por un cambio hormonal, una terapia hormonal, la pubertad, la menstruación, el ciclo menstrual, o sea, todo el ciclo menstrual porque hasta la ovulación, la menopausia, todo va a generar justamente que haya un agrandamiento de la encía. Hay un incremento en el líquido crevicular que forma la encía, responde la encía también exageradamente hacia las bacterias de la placa dentobacteriana de manera mucho más rápida y por eso hay un exudado, un aumento en el flujo sanguíneo y obviamente sangrado de la encía. Por eso nosotras las mujeres tenemos un 50% más de riesgo de presentar gingivitis. ¿Por qué? Porque estamos en todo este proceso, porque tenemos
ciclo menstrual, porque estamos ovulando, porque estamos en la pubertad, porque estamos entonces en el embarazo, porque estamos en la menopausia, porque tenemos desequilibrios hormonales y todos esos desequilibrios hormonales van a generar o van a causar una gingivitis. Por eso las mujeres o la salud bucal en general debe ser mucho más cuidada. No quiere decir que los hombres no, también, pero las mujeres tienen mayor riesgo por esto que les estoy comentando. ¿De acuerdo? Y no sé si ustedes han escuchado, pero en el embarazo, a mí me pasa mucho, y más en las señoras más grandes, las abuelitas y las mamás, dicen que por cada embarazo perdieron un diente. No sé si ustedes lo han escuchado, pero para mí acá es muy común que lo mencionen. Entonces, eh, y dicen, es que después de que me embaracé, pues me descalcifiqué y se me cayeron los dientes, o sea, me rompieron los dientes, ¿no? Ya habíamos platicado la vez anterior en cuanto a caries, que quien causa la descalcificación, entre comillas, o sea, es una desmineralización, son los ácidos, ¿no? Entonces, los ácidos causados sí, para lo mejor por el vómito, ¿no? O las náuseas, por el cambio del pH de la saliva, eso lo puede causar. Y en este caso, la gingivitis. ¿Por qué? Porque en el embarazo, pasa algo muy interesante, que va a haber una degeneración del epitelio gingival y del tejido conectivo porque la microflora bucal cambia. ¿Por qué? Porque ya dijimos, cambia en el pH. Y entonces hay un aumento en una bacteria que es Prevotella intermedia. Y entonces, esta Prevotella intermedia, a pesar de que cambia con el pH se altera o aparece cuando está el pH alterado, también se incrementa cuando hay estradiol y progesterona, cuando se elevaron los niveles de estradiol y progesterona en la saliva. Y esta me va a ir causando gradualmente pues, hemorragia gingival. También hay una disminución de la respuesta de la mamá, de los linfocitos T, y en este caso pues es una reacción alterada ante la placa. ¿Qué pasa? El epitelio va a verse más hiperplásico, va a haber una extensión de queratinización superficial que va a ser reducida, diverso edema intracelular y extracelular e infiltrado inflamatorio, ¿no? Células leucocíticas o leucocitos. Entonces, en teoría, va a haber un desequilibrio en la cavidad. Recuerden, normalmente si tenemos placa dentobacteriana o gingivitis, se va a modificar. Y porque en el segundo o tercer mes, por ejemplo, va a intensificarse la gingivitis, porque voy a tener un aumento en el estradiol y la progesterona, en los estrógenos, pero también eleva la gonadotropina. La gonadotropina es la responsable de quién? De las náuseas, ¿se acuerdan? Entonces, también en el primer trimestre tengo una elevación de la gonadotropina y en el tercer trimestre estrógenos y progesterona en su punto máximo. Por lo tanto, voy a producir estos cambios en dilatación en la encía, tortuosidad, microvasculatura gingival, estasis circulatoria y mayor propensión a la irritación, que causa destrucción de los mastocitos gingivales por las hormonas sexuales, liberación de histamina y enzimas proteolíticas, y aluloginasa, colagenasa, elastasa, que fomentan la respuesta inflamatoria exagerada de los factores locales. ¿Cuál? La placa. Entonces, en el embarazo tenemos pues un incremento de la Prevotella intermedia, un incremento en el crecimiento de la encía y justamente aparece una lesión en la encía que se llama granuloma piógeno, granuloma oral. Es una inflamación persistente de la encía causada por la presencia de los estrógenos y la progesterona. Cuando se elimina, que es como este, es un granuloma oral, hay un aumento exagerado de la encía. Vean cómo se ve aquí, con una gran vascularización, ¿de acuerdo? Sangra muchísimo, es blando, liso, brillante, flexible, de aspecto como de frambuesa y justamente derivado de la vascularidad y la tendencia a la hemorragia. No quiere decir entonces que el embarazo va a causar gingivitis, sino más bien que si yo tengo gingivitis, se va a exacerbar. Así yo tengo antes del embarazo, se va a exacerbar. Y si no tengo, puede ser que curse en el embarazo, puede ser que curse por el embarazo por gingivitis, si yo no tengo un control de placa adecuado. Por eso es importante el aseo, la higiene bucal.
Si yo no la tengo, no la quiero pescar. Y si la tengo, la quiero controlar. ¿Por qué? Porque en el embarazo justamente puede cursar, son 9 meses, ¿no? Son casi 10 meses. Entonces, son muchas semanas, ¿no? Que le estoy dando oportunidad a esas bacterias a establecerse, a destruirse, a crecer y están los medios específicos, ¿no? Necesarios. Que si yo ya tenía gingivitis antes de empezar mi embarazo, en el embarazo puedo evolucionar a una periodontitis. Y por eso las mamás de antes decían, uno, que se descalcificaban y que se les caían los dientes por cada embarazo. ¿Por qué? Porque obviamente tuvo 9 meses de esa enfermedad para cursar, para llevar a una destrucción del tejido del periodonto, a destruir el hueso, destruir el tejido de sostén y a que se caiga. Cuando ya se establecen los niveles, porque los niveles regresan al punto normal después del, acá está, después de los 9 meses y 2 meses después del parto, regresan, descienden los niveles y ya se queda la destrucción o todo lo que se destruyó ya no se va a recuperar, pero se desciende y se establece, se queda, se estanca. Pero todo lo que ya se destruyó en ese embarazo, pues ya no va a generarme un beneficio, al contrario, me va a causar una complicación. Por eso en la mujer embarazada es sumamente importante tomar en cuenta la higiene bucal como parte de un todo, de un control, porque obviamente sí, cursar por el embarazo me puede llevar a tener, y hay personas, hay mujeres embarazadas que no quieren ir al dentista porque les causa náuseas, les causa temor, porque no sé qué, pero al final del día es importante, al menos una técnica de cepillado correcta y un control de placa cada mes para que se pueda llevar a cabo un correcto y que no evolucione una enfermedad gingival, porque como pueden darse cuenta, pues nos vuelve mucho más vulnerables, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, tuve náuseas hasta los 6 meses, seguramente mi pH disminuyó, pero afortunadamente con una técnica adecuada, ni perdí ni un diente, ni tuve caries causadas por el embarazo. Entonces, esos son mitos que se van trayendo, pero por una desinformación, porque nadie nos dice por qué perdimos el diente, sino nada más, sí, sí se le cayó, sí se descalcificó, sí, sí tomó mucho medicamento, ¿no? Y al final del día, pues no solo es eso, ¿no? Es una enfermedad que se estableció y que después del embarazo y del parto, perdón, puede seguir. O sea, y puede durar añísimos con esa enfermedad, ¿no? Y que ya nada más me doy cuenta cuando ya tengo huecos entre los dientes, ¿no? Como este caso, cuando ya tengo, como estos, ¿no? Huequitos entre los dientes, cuando siento que mis dientes se me están separando, cuando mis dientes se mueven, cuando ya me duele el momento de morder. Ahí es cuando me doy cuenta que ya tengo una periodontitis. Antes, ¿no? Porque la enfermedad periodontal, como les comento, no genera dolor. Otra de las condiciones que me puede causar también una gingivitis causada o modificada por factores sistémicos es la diabetes. La diabetes, que es esta hiperglucemia en la sangre, y es un trastorno metabólico muy complejo que ustedes conocen mejor que yo, lo que me va a causar es cambios también en el pH de la saliva, cambios en la respuesta ante la placa y además un mayor índice aquí sí de caries, un mayor índice de formación de abscesos o movilidad dental. Esto es cuando no está controlada. Pero sí es importante mencionarles que espérenme. Y es importante mencionarles que el aumento de la glucosa o cuando hay pacientes que no pueden controlar su glucosa de manera correcta, va a conducir justamente a tener la presencia de glucosa en sangre. En algunas ocasiones también la podemos encontrar en en la saliva. Esto va a hacer que el pH de la saliva cambie y esto genere un ambiente propicio para el crecimiento bacteriano.
ese crecimiento bacteriano se va a acelerar de manera rápida y va a hacer que la progresión de la enfermedad periodontal sea mucho más, pues literalmente rápida. ¿De acuerdo? Entonces, el control de la diabetes es sumamente importante para que no tengamos riesgo de presentar una enfermedad periodontal. Ahora, yo entiendo, ¿no? Cuando tenemos una enfermedad, en este caso como la diabetes, pues en algunas ocasiones lo que menos me puede preocupar es que tengamos movilidad dental o que tengamos enfermedad periodontal, pero esto afecta directamente la, la calidad de vida que tiene el paciente. Todo lo que va a pasar en la cavidad bucal, pues es que puedo tener quelitis angular, que es como la que tengo en la imagen, que va a haber una úlcera o porque se rompe el epitelio en esa zona y genera dolor o molestias, me duele. Se va a descamar gradualmente la encía o el epitelio va a verse mucho más delgado por la descamación persistente. Las mucosas también pueden ser mucho más delgadas y esto va a hacer que se rompan o se agrieten. Van a estar también con un flujo salival disminuido, no llegando a una serostomía, pero sí un flujo salival disminuido. Obviamente, como se altera el flujo salival y el pH, va a haber una alteración en la microflora bucal y esto va a hacer que haya un predominio de bacterias patógenas, Streptococcus betemolítico, Staphylococcus, Candida albicans, entre muchos otros más. Esto, pues obviamente también es mi dieta cariogénica, ¿no? Diabetes no necesariamente tiene que ver con comer las azúcares, pero sí hay una relación directa entre azúcares, dieta cariogénica y a lo mejor la presencia de diabetes mellitus por la dieta. Y esto va a generar pues mayor índice de caries. Si esto le añado placa dentobacteriana o una mala técnica de cepillado, ¿qué va a hacer? Pues tengo el ambiente propicio ideal para que la encía se inflame y me lleve justamente a alterar pues lo que ya les mencionaba, ¿no? Inflamación, destrucción, sangrado y destrucción del tejido de inserción. Formación de abscesos, periodontitis, aflojamiento de los dientes. ¿Por qué se aflojan los dientes? Ya dijimos, porque hay una pérdida de inserción. Entonces van a ir haciendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo la encía hasta tener movilidad. Por eso la diabetes también es una condición o cualquier alteración endocrina, pues puede producir cambios en la encía, acumulación de placa y obviamente el avance de la enfermedad mucho mayor. Por eso, la pubertad, ciclo menstrual, embarazo, gingivitis y diabetes van a estar en relación con la gingivitis y obviamente en el embarazo, pues la gingivitis y el granuloma piógeno son eh, eh, alteraciones que van a presentarse sí o sí. Bueno, si está obviamente con placa dentobacteriana. Y, ¿qué otra cosa me falta? Y bueno, hay otras alteraciones. Me voy un poquito más hacia acá. Ay, ¿por qué? Espérenme. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá estoy. Gingivitis. Entonces, como les mencionaba en la clasificación, uno era relacionada con placa dentobacteriana, otro era no asociada a placa dentobacteriana y modificado por factores sistémicos a malnutrición y medicamentos. Me voy por acá. Esto ya lo revisamos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo acá. Hay ciertos medicamentos que lo que hacen como efecto secundario es que estimulan la producción de fibroblastos. Esta producción de fibroblastos también va a hacer que se liberen algunas proteínas y algunas enzimas que generen también colágenas y elastasa. Entonces va a haber más fibroblastos, un aumento de volumen y en algunas ocasiones se van a romper las fibras colágenas y hay una destrucción. Los medicamentos que se ha demostrado que influyen en el agrandamiento gingival por sus efectos secundarios va a ser la fenitoína, que es un medicamento anticonvulsivante,
bueno, que se utiliza para la epilepsia, ciclosporina, inmunosupresor, y nifedipino y vasodilatadores coronarios usados en la hipertensión arterial. Ahora, todos los vasodilatadores coronarios pueden causar hiperplasia gingival, no todos, pero en la mayoría, al menos el 30% de ellos puede causar. De la misma manera les comentaba, ¿qué va a causar? Va a causar una masa fibrosa. La encía se va a ver así, como bulbosa, muy fibrosa, muy elevada, un crecimiento de la encía, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente va a generar sangrado. Aquí sí. ¿Por qué? Porque lo único que me causa es ese agrandamiento que no genera dolor, que cubre las coronas de los dientes y hay muy poquito sangrado, ¿de acuerdo? Porque el sangrado no se da, recuerden, porque se rompe el epitelio de unión. Aquí no se rompe, solamente crece hacia arriba. Y al crecer hacia arriba, hacia la corona, al cubrirla, va a causar pseudo bolsas periodontales, que parece que tengo enfermedad gingival o gingivitis, o parece que tengo, por ejemplo, periodontitis por la presencia de bolsas periodontales, pero no, porque el epitelio de unión está intacto. Por lo tanto, el agrandamiento gingival o la hiperplasia gingival causada por los medicamentos solamente es encía que aumento de volumen. Esa se puede controlar. Se puede controlar con tratamientos gingivales que van a ser, se recorta la encía y se remodela, se llama gingivoplastia o gingivectomía y ya. ¿Puedo quitar la causa? Sí. ¿Cuál era la causa? Recuerden, me regreso. Dijimos, inducida por placa modificada por medicamentos. Por eso, aunque yo esté tomando, es lo mismo que en el embarazo, aunque yo esté embarazada puedo tener gingivitis o no. Aunque yo esté tomando un medicamento para la hipertensión o para la epilepsia, lo que va a causar es una respuesta exagerada ante la placa. Si yo elimino la placa, a pesar de que esté tomando mi difedipino, no me va a causar una inflamación gingival, ¿de acuerdo? Por eso se dice que hay una prevalencia en 50% de los casos, pero el otro 50% tal vez sí se cepilla bien los dientes. Entonces, no les estoy diciendo, hay medicamentos que no causan, que sirven para lo mismo, los vasodilatadores coronarios o los utilizados para la hipertensión, que nos ayudan a tener la losartán, estos, nos ayudan a tener controlada la presión sin causar hiperplasia gingival. Ahora, ¿qué tengo que hacer? No es que le quite, o sea, no le voy a decir, ay, señor, es que usted tiene hipertensión porque tiene gingivitis porque tiene hipertensión. No, el medicamento es el que está causando. Puedo elegir, puedo hacer dos cosas. Puedo cambiar el medicamento que no cause una hiperplasia gingival, pero además tengo que eliminar la causa, que es la placa dentobacteriana. Entonces tengo que hacer un control de placa adecuado, correcto. Por eso la importancia de limpiar. O sea, no nada más es cambiarle el medicamento y ya porque le está sangrando la encía. No cambia, es raro que le sangre la encía. No es cambiar el medicamento. Bueno, los anticonceptivos orales, eso sí causan sangrado. Pero fenitoína, ciclosporina y nifedipino, no. Y no voy a cambiar, o sea, sí tengo que mandar un tratamiento para las encías, en este caso, eliminar la placa y si ya creció mucho, una gingivoplastia, pero no voy a modificar de primera instancia, o sea, no voy a quitar, por ejemplo, el inmunosupresor, que es la ciclosporina, que es utilizado para los trasplantes de órganos, ¿de acuerdo? Porque tengo un aumento de volumen, no lo voy a quitar, lo que tengo que hacer es un control de placa dentobacteriana, ¿de acuerdo? Pero es importante conocerlo. Entonces, y el último punto, que no está aquí, creo, déjenme ver, anticoncepciones, ya, no está aquí. Y otro de los que están aquí en el punto, bueno, en la clasificación, pero que no vienen en la presentación como tal, es la modificada por malnutrición. Hay una deficiencia de vitamina, que es la vitamina C, que se llama o se conoce justamente como una manifestación, las encías escorbúticas, que es el escorbuto, la enfermedad de las trincheras también. Esta se daba justamente la gingivitis en las trincheras, porque obviamente había una disminución de ciertos nutrimentos. Se ha encontrado que la disminución de vitamina C, junto con la presencia de la placa, genera un sangrado en las encías, o sea, una gingivitis.
¿qué tengo que hacer? No nada más suplementar, o sea, no nada más dar la vitamina C, sino tengo que hacer un control de placa, porque si no controlo la placa, a pesar de que mi hijo o la persona que tiene deficiencia de vitamina esté tomando sus suplementos o su vitamina C, no se va a quitar la gingivitis, porque está causada por placa, inducida por placa, pero modificada por la malnutrición. Entonces, tengo que renutrir o bien nutrir a mi paciente y además hacer un control de placa para que esas encías ya no sangren. A mí me pasa mucho ese de la causada por la malnutrición en las niñas menores de, no sé, de 8, 9, 10 años, que todavía no están cursando ni por efectos hormonales, pero que no comen nada. No, entonces no comen verduras, no comen frutas, no comen más que Coca-Cola y papitas. Entonces tienen deficiencias nutrimentales, no nada más de vitamina C, de algunas otras. Pero además no se pillan sus dientitos. Entonces, si solamente modificamos, aquí sí hay que modificar la placa, o sea, eliminar la causa, que sería la placa, y además hacer una suplementación. Pero ya, al quitar esa causa, se quita la enfermedad gingival y no evoluciona. Por eso, prevenible totalmente. Solamente que hay que diagnosticarlo. Y luego vienen las no inducidas por placa. Ay, las no inducidas por placa pueden ser de origen bacteriano, viral o micótico. Luego también tengo las de origen genético. Tengo alguna manifestación gingival por una condición sistémica que puede también evolucionar a una periodontitis, lesiones traumáticas o reacciones a cuerpos extraños. Las reacciones a cuerpos extraños ya medio se las expliqué justamente cuando les dije de la gingivitis en su estado inflamatorio agudo, que es que se atora un alimento y hasta que sale el alimento se elimina la causa. Eso quiere decir que no tengo placa. Puede ser que me super mega cepillé los dientes correctos, pero como comí algo que se me atoró entre los dientes, ¡pum! No puede ser nada más alimento, ¿no? Hay niños que se les atoran los lápices, las puntas de los lápices, hay niños, tuve una paciente que se le atoró una pata de un chapulín que estaba comiendo, entonces ahí se le quedó atorado en el surco y bueno, generó una gingivitis, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O una reacción a un cuerpo extraño. ¿De acuerdo? Entonces, es así, se elimina la causa, se elimina la gingivitis y es difícil que evolucione una periodontitis. Las que sí van a evolucionar a una periodontitis van a ser las inducidas por placa. Las infecciones no inducidas, perdón, la gingivitis no inducida por placa, sino de origen bacteriano específico, viral o micótico, también va a ser una manifestación de esa infección específica, viral, micótica o bacteriana. Las infecciones bacterianas específicas que van a cursar por gingivitis van a ser la sífilis, la gonorrea, la amigdalitis, en este caso por infecciones por estreptococos del grupo beta ABT hemolítico, ¿de acuerdo? Las faringitis o las amigdalitis van a cursar también por una gingivitis, ¿de acuerdo? Entonces, también la gingivitis o gingivoestomatitis, porque no nada más se inflama la encía, sino se inflaman algunas veces las mucosas, se inflaman obviamente el paladar blando, la úvula y pues justamente además de tener la gingivitis, pues tengo la bacteria específica, ¿no? ¿Qué me va a causar? Pues obviamente fiebre, malestar general, dolor o inflamación en las encías o en algunas ocasiones puede haber descamación o úlceras, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente todas las infecciones, tanto bacterianas como virales de la garganta o de las anginas o la faringitis, me va a cursar por una gingivitis. Entonces, estreptococos del grupo beta hemolítico también me va a causar una amigdalitis, una faringitis que va a inflamar la úvula, va a inflamar el istmo de los pilares palatinos, el paladar blando en algunas ocasiones el paladar duro y obviamente las encías. A mí me ha pasado mucho más con la parte de origen viral que alguna infección viral, ya sea gripe, influenza, ahora con el COVID, ¿no?
que te duelen las encías. Bueno, a mí sí me duelen las encías, cuando estás enferma, cuando tienes gripe, o te duelen los dientes, o no sabes por qué, pero hasta se sienten calientitas, ¿no? Y bueno, en este caso es porque justamente lo que está causando esa inflamación es la bacteria específica que está en el fluido crevicular, que está en la saliva y que obviamente genera la inflamación. Las de origen viral, infecciones, por ejemplo, herpéticas primarias, herpes simple, varicela zoster, el sarampión, la rubiola, la parotiditis, la escarlatina, eh, les decía la influenza, la gripe común, todas las infecciones virales van a cursar por una gingivoestomatitis, ¿no? Una inflamación de las encías y obviamente de la cavidad bucal en general. Cuando son virales, pues obviamente, también el Epstein-Barr, que es la enfermedad del beso, la citomegalovirus, la enfermedad de los Coxsackie, manos, pies, boca, que van a dar manifestaciones bucales. Las manifestaciones bucales las voy a englobar como en general, porque realmente esto no es como parte de lo que nosotros vemos, me refiero en el temario, pero sí se las menciono porque les voy a dar el tratamiento justamente para la gingivoestomatitis, que es sumamente, es muy fácil y es que les pasa mucho, pero bueno. Gingivoestomatitis primaria, que es por el herpes, la primoinfección con el herpes, aparece en niños normalmente y cursa por, obviamente, una sensación de dolor en las encías y en el paladar y hasta en los labios, que va a generar o va a formar vesículas, que posteriormente esas vesículas al reventarse me van a causar justamente una gingivitis descamativa, se va a descamar, se va a ir haciendo, se va como pelando la encía, cuando se pela la encía quedan unas zonas ulceradas porque hay una discontinuidad del epitelio, esas son úlceras obviamente, o también porque pues, se acumulan o se forman vesículas y se rompen esas vesículas y queda la úlcera. ¿De acuerdo? Esa úlcera siempre está cubierta por fibrina en algunas ocasiones y puede generar una sensación de dolor, ardor y un aliento fétido. Y pues obviamente esa pseudofibrina que queda en la superficie de la úlcera. Genera una sensación de dolor, linfadenopatía, fiebre, malestar general. ¿De acuerdo? Obviamente no pueden comer cuando tienen estas lesiones. En todos los casos, no necesariamente por herpes, pero pues acá pueden ser en racimos, pero en cualquier infección, enfermedad, virus Coxsackie, que es manos, pies, boca, citomegalovirus, Epstein-Barr, o hasta en las infecciones bacterianas. En las bacterianas es menos frecuente, pero sí en las virales, sarampión, rubiola, paperas, todas las infecciones virales vamos a causar con una inflamación gingival que puede causar descamación, sangrado, enrojecimiento y dolor. Aquí sí duele, ¿de acuerdo? A diferencia de la anterior, que era inducida por placa, que no dolía. Igual es gingivitis, se va a quitar cuando se quite la causa, o sea, cuando curse el ciclo natural de la enfermedad. Igual en la varicela, también olvidé mencionarla. Lengua, encía, paladar, va a tener úlceras, por esa descamación. En el virus de la varicela zoster también vamos a tener úlceras, vesículas irregulares, o bilaterales y genera una sensación de dolor constante. Normalmente se presentan estas infecciones virales en los niños menores de 5 años, yo podría decir que hasta los 10 años, se presentan como enfermedades recurrentes. En algunas ocasiones también puede ser por una inmunidad y ya no presentar tantas alteraciones. Y en algunas otras pueden presentarse como enfermedades atípicas también. Todas las infecciones virales entonces pues nos van a causar algunas complicaciones, en algunas, por ejemplo, en el meningoencefalitis herpética, pero también, por ejemplo, bacterianas, la sífilis. Entonces, todas estas infecciones, tanto virales como bacterianas, pueden causarme complicaciones.
que son las que ustedes van a revisar. Esas sí ya no me corresponden. Lo que yo les voy a dar como tratamiento, pues va a ser justamente, es que ¿cómo vamos a diagnosticar? Pues normalmente las infecciones virales o bacterianas específicas se diagnostican de manera clínica o en algunas otras, pues requiero citología exfoliativa, un cultivo, una prueba serológica o pruebas de detección de antígenos virales, ¿no? El PCR. Ya que obviamente tengo el diagnóstico, lo que voy a tratar van a ser los síntomas, ¿no? Y en algunas ocasiones puedo, específicamente en las virales, pues puedo tratar con algún ungüento o alguna, alguna crema que me ayude a eliminar. En este caso, en particular, aquí siempre me paro, no se los pongo, pero lo que yo les recomiendo para las infecciones, perdón, para las úlceras en la cavidad causadas por bacterias o infecciones virales es la solución Filadelfia. La solución Filadelfia es una solución que se tiene que preparar, no existe en el mercado. Lo que ustedes hacen es que prescriben difenhidramina, que es jarabe para la tos, con caulimpectina, jarabe para la diarrea, los mezclan en partes iguales junto con 1 mililitro de lidocaína. Se mezcla y se coloca esa mezcla dura 5 días en el refrigerador sin tema, se mezcla en un botecito y con esa mezclita lo que vas a hacer es que vas a irla aplicando sobre las úlceras con un cotonete. No se toma, no se lo toman, no hacen gárgaras. Lo único que hacen es con un cotonete tocar la zona de la úlcera y embadurnarlo, esa zona. Lo que va a hacer esto es que el caolín pectina lo que hace es que recubre o forma una especie de protección. Lo que hace en la mucosa gastrointestinal es que cubre o recubre esa mucosa. Lo mismo va a cubrir la mucosa de la úlcera que está expuesta y va a ayudar a que se repare mucho más rápido esa úlcera. Pueden aplicarlo en úlceras traumáticas, me refiero a que si se golpearon con el cepillo, si se pegaron, también aplica, pero es mucho más común, obviamente, pedir o buscar una solución para los pequeñitos que tienen así la boca, ¿no? O sea, si no pueden comer, tienen así la boca con úlceras enrojecidas. No hacen enjuagues, es importante mencionar, no es enjuague, no es buche, es irlo aplicando con un cotonete. Puedo también dar algún medicamento, algún enjuague con clorexidina, por ejemplo, para reducir la carga bacteriana, pero en este caso pues, no me va a ayudar tanto. Entonces, lo que me puede ayudar, la lidocaína lo que hace es que adormece, a diferencia del canca o el baby canca, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué no recomiendo esos? Porque si están en una edad y más pequeñititos, hay una, eh, hay una, hay una respuesta de, del propio individuo y más cuando son pequeñitos en relación con los enjuagues, Mm, con estos anestésicos locales, específicamente con los anestésicos no aminas, sino ésteres, que van a ser, por ejemplo, los que tienen los baby canca, las benzocaína. Entonces, lo que hace la benzocaína es que va a causar una condición de la sangre donde no va a poder transportar el oxígeno de manera efectiva. Se llama metahemoglobinemia. Y esta metahemoglobinemia lo que va a generar es que esa benzocaína no permite que se transporte adecuadamente en el pequeñito y me va a generar cianosis, color azul del pequeñito, dolor de cabeza, mareos, náuseas y fatiga. Entonces, en lugar de ayudarlo con el baby canca, lo voy a perjudicar. Entonces, y en algunas ocasiones, y más en pequeñitos, eso se lo ponen mucho a los pequeñitos cuando están saliendo los dientitos, el baby canca, ¿no? Que porque tienen comezón en la encía. Cuando hablemos de la erupción dental, les platicaré justamente que la comezón en la encía no está causada por la erupción dental. Pero bueno.
Entonces, el baby canca, no, por favor. Todas las estas en niños. No hay que aplicarlo, no hay que aplicar tampoco alcohol, agua oxigenada, ni ¿qué más les ponen? Tequila en las úlceras. No, o sea, mejor hacemos la solución Filadelfia, esa sí está recomendada, nos ayuda mucho. Si no podemos, leche de magnesia en las zonas, en las úlceras, esa les ayudará también mucho para, para que mejoren, ¿no? Entonces, eso es la parte importante acá, el tratamiento de las úlceras en las encías y en la cavidad bucal, ¿de acuerdo? Para que pues pequeñitos con estas úlceras pues puedan comer. Imagínense, este pequeñito con la lengua así, con úlceras. O sea, si una úlcera, no sé si a ustedes les ha pasado, pero una úlcera duele muchísimo en la cavidad. Entonces, con chorrocientas úlceras así, obviamente el bebé no va a comer nada, ¿no? Apenas va a tomar liquiditos. Y bueno, con esa solución va a ayudar a que pase mucho más rápido, que recupere mucho más fácil y que adormezca un poquito sin riesgo a una metahemoglobina, ¿no? Entonces, para eso es este punto. Y el último punto, el origen micótico. Cándida, eritema gingival lineal, histoplasmosis. La histoplasmosis ahora es más común de lo que creemos. La histoplasmosis ha regresado de las cenizas porque hay muchos que van a los cenotes y bueno, se infectan respiran el histoplasma capsulatum ahí en las cavernas que vienen las heces de los pájaros y los murciélagos y entonces, bueno, ya tienen histoplasmosis, que no nada más en la cavidad, sino en todo. Pero ha habido muchos casos ahora, ahí en Yucatán, en esos lados. Estas enfermedades micóticas normalmente se presentan en pacientes inmunocomprometidos o pacientes mayores. ¿Por qué les digo esto? Aunque hayan también tenido una flora bucal alterada con un consumo prolongado de antibióticos de amplio espectro durante mucho tiempo, ¿no? La candidiasis es una infección muy común que se presenta debajo de los aparatos de las prótesis y que va a generar pues estas manchas blancas sobre las superficies de los dientitos. Vamos a hablar un poquito más de candida más adelante, entonces no me quiero meter en esta parte, pero sí lo que quiero mencionarles es que es mucho más común en pacientes inmunocomprometidos, al igual que la histoplasmosis que les decía, el histoplasma capsulatum que está en la heces de los pájaros y los murciélagos, va a generar lesiones nodulares que van a ser como unas pequeñas vesículas que después se van a romper y van a dejar úlceras dolorosas que me van a generar obviamente una sensación de molestia. Y en algunas ocasiones son tan grandes que se pueden confundir con tumores, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es importante. Obviamente, úlceras, ya dijimos cuál es el tratamiento de las úlceras, ¿de acuerdo? Y la fibromatosis gingival hereditaria, que esa sí es esto ya no, me va a causar una hiperplasia gingival que puede ocupar todo el espacio de la encía y eso es de carácter hereditario. Hay una mutación en un gen que propicia los fibroblastos, el crecimiento de los fibroblastos y crecen muchos fibroblastos y aumenta de volumen el tejido fibroso. ¿De acuerdo? Ahora me voy para acá tantito. Y nada más para como parte o para complementar la parte de todo eso, todo lo que vimos anteriormente es solamente cursa gingivitis, ¿de acuerdo? O sea, solo me quedo en este punto, a menos que sea una gingivitis crónica. Si ya llegué y causada por placa entobacteriana, puede ser modificada, puede ser solamente por placa, puede ser por malnutrición, pero que sea inducida por placa. Entonces, cuando llego de una gingivitis a una periodontitis, ¿cómo llego? Pues por un estado en el que pasó durante algún tiempo, ¿no? Entonces ya dijimos que en la periodontitis vamos a tener bolsas periodontales, recesiones gingivales y se va a clasificar en periodontitis crónica, periodontitis agresiva y periodontitis como manifestación de las enfermedades sistémicas. Eso quiere decir que tengo una condición y como parte de mi condición puedo volverme más vulnerable a presentar periodontitis. Hay condiciones que propician y obviamente también evitan o me limitan una parte de el cepillado, por ejemplo. Y eso va a propiciar obviamente la periodontitis. La periodontitis, vean cómo se ve aquí. Vean, recuerden la imagen anterior de la gingivitis, ahora vean la periodontitis que hay aquí. Movilidad dental, pérdida dental, inflamación. Los dientes se ven sucios, literalmente, porque tienen una presencia de
placa dentobacteriana, pero ya mineralizada. Se conoce como cálculo dental y es un depósito mineralizado. La inflamación entonces del periodonto se va a extender más allá de la encía, va a llegar a destruir la inserción y obviamente destruir ligamento, hueso y encía. Es normalmente se presenta en adultos, se acumula placa sub y supragingival. La cantidad de destrucción es correlativa a los factores locales. Hay un patrón microbiano variable y hay una progresión lenta, hay una formación de bolsas periodontales, cálculo dental, inflamación y pérdida de inserción periodontal y hemorragia gingival espontánea. ¿De acuerdo? Aquí se ve, se introduce, miren acá, sangrado, se ven estos triángulos que les decía entre los dientitos, ¿de acuerdo? Hay una profundidad de la bolsa periodontal y una migración. Esto es esencial. Ven cómo se ve aquí. El diente está expuesto. Esto está expuesto. La encía debe llegar aquí y no llega ahí, no lo cubre. Está arriba. ¿Por qué? Porque migró de manera patológica. ¿De acuerdo? Aquí también se ve. La encía debería de llegar hasta este punto. Aquí, cubriendo esto. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasó? Que hubo una destrucción. Eso es periodontitis. La periodontitis igual no genera dolor, solamente genera dolor si se acuña o se atora el alimento entre los dientitos, si se exponen las raíces y obviamente al exponerse las raíces tengo sensibilidad. ¿Por qué? Porque aquí en la raíz teníamos al cemento, ¿se acuerdan que cubría mi cemento? Cuando el cemento se pierde, porque obviamente ya no está pegada a la encía, deja expuesta la dentina radicular. Ya dijimos que la dentina radicular sí siente y entonces al sentirlo, pues voy a tener esa sensibilidad. Entonces, algunas veces siento que me pica o que me da comezón la encía. Bueno, eso puede pasar. También se puede clasificar en generalizada o localizada. Generalizada a todos mis dientitos, más del 30%, localizada menos del 30% de los dientitos. Y de acuerdo a su severidad, se puede clasificar en leve, moderado o severa, que después de los 3 milímetros tengo una pérdida de inserción de 1 o 2 milímetros, es leve, moderada de 2 a 3 y severa igual o mayor a 5 milímetros de pérdida de inserción. Vean cómo va bajando la inserción. Entre más va bajando, ¿ustedes qué creen que pase? Pues el diente va a tener movilidad porque ya no hay nada que lo detenga. Y por lo tanto, en la periodontitis va a tener movilidad dental y los dientes se me pueden caer literalmente al momento de morder. Hay factores que van a causarme esto, la placa dental, el cálculo o el tabaquismo, factores emocionales. Ya dijimos que la presencia de placa es la que va a causar primero inflamación, gingivitis, y gradualmente se va a ir acumulando hasta quedarse entre el espacio de la encía y el dientito para migrarlo, llevarlo hacia abajo y pues mineralizarse. Es el cálculo dental, que es el depósito sólido que se forma por la mineralización de la placa. Los factores, ahora, hay dos puntos que me salté acá. Déjenme, bueno, acá. Sokransky es un doctor periodoncista que clasificó las bacterias patógenas de la cavidad bucal en una pirámide e hizo la pirámide de Sokransky. Y lo que hizo fue clasificar esas bacterias como en un semáforo. Hasta arriba en rojo nos puso las bacterias patógenas para la encía. Porphyromonas gingivalis, Bacteroide forsythia y Tepronema denticola. En naranja, las posiblemente patógenas si los factores lo propician. En este caso está Campylobacter gracilus, Campylobacter rectus, Campylobacter showe, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, recuerden la del embarazo, Campylobacter rectus. Y hasta abajo, en amarillo, verde, morado y azul, están las que menos, de las que menos hasta los que más van a volverse patógenas para la encía. Pero vean aquí cómo está Mitis, Streptococcus mitis, Oralis sanguis y mutans, que no estaría aquí. Pero esos, aunque están en amarillo acá, o sea que no son potencialmente patógenas para llegar acá a destruirla, sí son patógenas para la encía. Eso quiere decir, perdón, para los dientes. Eso quiere decir que a pesar de que estén aquí en amarillo, no quiere decir que son inofensivas, sino también al tener alteraciones, pues van a dañar. ¿De acuerdo? Pero estas, aquí me falta agregar una que se llama Actinobacillus actinomycetum comitans, que está en el top del rojo, hasta arriba del rojo. ¿Por qué? Porque esa Actinobacillus actinomycetum comitans va a ser la única bacteria que si está presente va a causar una destrucción severa. ¿De acuerdo? Entonces me voy para acá. Bueno, y entonces, antes de que me vaya ahí, aquí está. Les platicaba que de la gingivitis,
Los factores de riesgo entonces va a ser que tenga una mala higiene, pero además, que tenga la mala higiene, ese es el primer punto, porque es causada por placa, pero además que tenga o diabetes no controlada, o embarazo, o cambios hormonales, o malnutrición, o estrés, o que fume, o que tenga los dientes en una mala posición, o que tome algún medicamento. Ya ven cómo los factores de riesgo tienen que ver con la clasificación. Entonces, si yo me sé la clasificación, me sé los factores de riesgo de la gingivitis. ¿Y eso por qué? Porque sé cómo se tiene que tratar. Por eso es importante. Ahora ya dijimos, entonces la placa dentobacteriana o estrés o fumar o malnutrición, pues también va a ser factor de riesgo para la periodontitis. ¿De acuerdo? Por eso acá dice que el estrés, la placa dentobacteriana, el tabaquismo va a ser factor de riesgo. Obviamente, ese y más, y todos los que me causaran la gingivitis también, ¿de acuerdo? La placa, el cálculo y los microorganismos, ¿no? La microflora. Dijimos que el potencialmente patógeno para la encía es este. Ahí se ve muy, muy poquito. Actinobacillus actinomycetem comitans es el potencialmente patógeno para la encía, pero aquí está presente, pero no es el principal. El principal en perioditis crónica es Bacteria gingivalis y Porphyromonas gingivalis, Bacteria forsythium, Prebacteria intermedia, Campylobacter rectus, Treponema denticula y Fusobacterium nucleatum. Y además Actinobacillus actinomycetem comitans, pero no hay un desequilibrio. Cuando Actinomycetem comitans, bueno, Actinobacillus actinomycetem comitans, crece exageradamente, ya no va a ser una periodontitis crónica, ya va a ser una periodontitis agresiva, ¿de acuerdo? Ahorita me voy para allá. La periodontitis agresiva es esta que tengo aquí. ¿Podría pensar yo que es una gingivitis? Claro que sí, porque son dientes jóvenes, porque es un paciente potencial, bueno, normalmente joven, que aparentemente está sano, que está cursando la pubertad, recuerden la pubertad, y no hay cantidad de placa dentobacteriana en relación con la gravedad de la enfermedad. Pero en este punto, a pesar de que es aparentemente sano, tengo un ritmo de avance de la afectación, o sea, avanza rápidamente la enfermedad, hay sensibilidad, hay dolor, hay dolor al momento de masticar, hay movilidad dental y hay migración patológica. Vean, esto, los dientes están separados, ¿de acuerdo? Hay mucha movilidad y hay una destrucción severa. Hay sangrado espontáneo, supuración, bolsas periodontales y movilidad. Esto sí cursa rápidamente. El ritmo de avance de la afectación es rápido. ¿Por qué? Porque tengo presencia. Uno, tengo una respuesta, bueno, el sistema inmune está debilitado y además tengo una respuesta exagerada de la encía ante la bacteria específica que es Actinobacillus actinomycetem comitans. ¿De acuerdo? Aquí está, es la principal causante. Obviamente hay factores ambientales, genéticos y sistema inmune disminuido que va a propiciar esta enfermedad agresiva, esta periodontitis agresiva. Puede ser localizada, que afecta solamente a primer molar e incisivos y no más de 2 dientes, o puede ser generalizado, que afecta además de los 3 dientes permanentes y además de los molares y los incisivos, afecta a más de 3 dientes y hay pérdida interproximal generalizada de los dientes. ¿De acuerdo? Y se va a ver así, una destrucción. Vean cómo acá el huesito, me voy a acercar a la radiografía anterior, acá, para que ustedes puedan ver cómo el huesito o el nivel de huesito, que es esta línea blanca que tengo aquí, está abajo, ¿no? Dejando expuesta el dientito. Vean cómo este dientito, pues sí está, tiene cálculo aquí, y sí está, pero está soportado aquí por esta cantidad de huesito. ¿De acuerdo? A diferencia de este, donde los dientes son jóvenes, donde no tengo placa dentobacteriana y donde parece que los dientes están flotando. Yo no tengo huesito que lo sostiene. Aquí, nada. Aquí vean cómo está. De aquí hacia arriba es huesito, de aquí hacia abajo todo el diente está pues libre. O sea, no tiene soporte, no tiene sostén. Y esto está justamente, eso es lo que nos explicaría la destrucción severa en un paciente joven. Entonces, para diagnosticar la periodontitis, tengo que ver el ritmo de avance de la enfermedad, la edad del paciente, la presencia o ausencia de factores locales y obviamente si tengo presencia o ausencia de placa dentobacteriana. Tengo que hacer un sondaje, tengo que hacer
una evaluación médica, obviamente remover la placa dentobacteriana, el cálculo dental y prescribir en algunas ocasiones medicamentos, enjuague, perdón, colutorios con algún bactericida, como puede ser el enjuague con clorexidina, corregir obviamente los factores retentivos, evaluar la terapia, con la técnica de cepillado y solamente en la periodontitis agresiva tengo que prescribir un antibiótico de amplio espectro para eliminar a Actinobacillus actinomycetum comitans. De lo contrario, a pesar de que elimine el factor de riesgo, pues no voy a tener una mejoría. Entonces, en este caso, sí se tiene que prescribir, ¿de acuerdo? Un tratamiento. En los demás casos, no. Y la periodontitis como manifestación sistémica quiere decir que tengo una condición, por ejemplo, discrasias sanguíneas, como puede ser la neutropenia, la leucemia, que va a tener obviamente manifestaciones bucales, como puede ser úlceras, tumefacciones, mucosas blanquecinas más delgadas, dolor, sequedad o serostomía, y esto nos lleva a una periodontitis. Por eso cualquier condición que me lleve, igual la neutropenia adquirida, el síndrome de Down, por ejemplo, tengo alteraciones orofaciales. Tengo macroglosia, la lengua siempre va a estar hacia adelante también porque va a estar proyectada porque está más grande, no cabe, hipotonía de los labios van a estar secos, fisurados, la lengua agrietada, seca, que va a propiciar, lo mismo que tienen los respiradores bucales, también va a propiciar el respirar por la boca, propicia la sequedad bucal, alteración del pH y obviamente mayor riesgo a presentar enfermedad periodontal. Entonces, todo esto, obviamente gingivitis, ulcerativa, úlceras, descamación, en este caso específicamente porque la captepsina, que es justamente un gen que nos ayuda a la formación de los fibroblastos, va a estar afectado, igual que en el síndrome de Papillon-Lefebvre, que se afecta la producción de colágeno, ¿de acuerdo? También. Entonces, síndrome de Shidak-Higashi, la histiocytosis, la granulocitosis, el síndrome de Cohen, el Ernest-Danlos, que también hay un defecto, por ejemplo, en el tejido conectivo, ¿de acuerdo? Hipofosfatasia. En la hipofosfatasia, por ejemplo, hay una mutación en el gen de la fosfatasa alcalina que va a causar una pérdida ósea severa no nada más en la cavidad, sino en todo el cuerpo. Y obviamente esto me puede también, en algunas ocasiones puede ser que las fibras del ligamento periodontal no se formen o se formen pero muy debilitadas y se rompan y tengamos pérdida prematura de los dientes. Por eso es importante conocer cuáles son las manifestaciones clínicas de algunas enfermedades, porque a pesar de que las tenga, o sea, tenga periodontitis, o sea, por ejemplo, tenga hipofosfatasia, pues lo que tengo que saber es si va a afectar el tejido conectivo, entonces tengo que ver qué otras cosas, o sea, obviamente hueso, ligamentos se van a ver afectados y eso pues me puede repercutir en los dientitos. Recuerden, los dientitos no nada más es la parte estética, sino también es todo lo que conlleva el tener los dientitos o la mordida adecuada para poder tener una mejor calidad de vida, un mejor crecimiento, en este caso en los niños, un crecimiento armonioso, mucho mejor que en otros casos, ¿no? Y obviamente todo esto pues nos puede llevar a infecciones recurrentes, ¿no? O sea, si no nada más es la enfermedad periodontal se va a quedar en la periodontitis, sino también las bacterias pueden viajar. Las bacterias pueden viajar a través pueden diseminar esa infección de manera odontogénica a través de tres vías, la vía hematógena, la vía linfática y la vía o por continuidad. Entonces, puede haber complicaciones. Afortunadamente, son las menos, pero puede haber complicaciones causadas por ya sea enfermedades periodontales y la más común, pues es la caries, ¿no? Entonces, también va a haber. Eso ya lo vamos a dejar para la clase siguiente, para que no se me aturdan en este sentido, pero bueno, ya revisamos la gingivitis y la periodontitis. Hasta aquí va a venir su examen. ¿Alguien tiene alguna duda? No, doctora. No, doctora. No, muy bien. ¿Alguien quiere participar con sus tareas? Muy bien, Andrea.
Adelante. Recuerden que es la última participación del parcial, así es que mejor participen. Les voy a poner, le voy a dar permiso para participar. Listo. Andrea, después Sacet, después, ya no veo. Sacet, Sakura, Mariana, Eduardo, Itzel, Edith, así en ese orden. Háblenme de lo que quieran, de las complicaciones de las caries o de las enfermedades con manifestaciones. Yo creo que primero las primeras tres de las complicaciones de las caries y las otras tres de las relacionadas con periodontitis o gingivitis. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar entonces de algunos de los factores que podrían generar el dolor periodontal, que fue lo que vimos en esta clase bastante bien. A resumidas cuentas, pues el dolor periodontal va a ser ocasionado por la inflamación y el sangrado del tejido periodontal, que van a ser todas estas, este conjunto de estructuras que pues, sostienen a la pieza dentaria y que este aumenta con la manipulación de la zona afectada, es decir, que aumente con el cepillado, al momento de la masticación, al tocar, y en casos crónicos puede haber una pérdida de los órganos dentales. Los síntomas relacionados con el dolor periodontal va a ser el dolor al masticar, el sangrado al cepillar, las encías retraídas, movilidad dental, es decir, que los dientes van a estar, son más móviles, justo por esto de que ya no tienen como que la fuerza del sostén. Halitosis como un síntoma secundario y el aumento de la sensibilidad dental, justo por esta inflamación, que como ya vimos durante la clase, puede ser una inflamación aguda, por ejemplo, que se nos atore un pedacito de comida y que ahí nos esté molestando, o puede ser crónica, que ya va vinculada a varias enfermedades o factores desencadenantes. Entonces, aquí les puse esta imagen que se puede ver en adelgazamiento y que va a facilitar o a promover la movilidad dentaria. Van a estar las encías retraídas y va a haber una pérdida ósea. Y bueno, como factores desencadenantes en el listado, pues va a ser la gingivitis, hábitos de cuidado de salud bucal deficientes, la ortodoncia, el bruxismo, prótesis dentales mal adaptadas y las fuerzas externas o un cepillado brusco. Entonces aquí les puse como una secuencia de la enfermedad periodontal a partir de cómo se ve la encía saludable y cuando se ve ya una periodontitis avanzada. Eh, yo les voy a hablar del tabaquismo como una enfermedad o factor desencadenante del dolor periodontal. El tabaquismo va a aumentar la susceptibilidad de la enfermedad periodontal y esta va a disminuir el flujo sanguíneo, es decir, la encía no se va a ver roja como en los otros padecimientos que vimos durante la clase, puesto que la nicotina actúa como un vasoconstrictor. Por lo tanto, la encía se ve pálida, sí se ve como que esta inflamación y puede haber un sangrado ocasional, por ejemplo, al momento de un cepillado brusco eh, o demás factores, pero ya serían factores mecánicos y no tanto por el tabaquismo. Va a haber una acumulación de la placa bacteriana que va a debilitar la respuesta inmunitaria y retrasa la cicatrización. Igualmente, se retrasa la cicatrización por esta vasoconstricción que hace la nicotina propiamente dicha. Por lo tanto, pueden verse como que los síntomas como ocultos o tapados, por así decirlo, porque pues no llega el suficiente flujo sanguíneo y sabemos que a partir de las células sanguíneas pues promueven la cicatrización y viajan también pues las células del sistema inmune. Muchas gracias, Andrea. A ver, Sacet, adelante. ¿Ya se ve mi pantalla?
Ya se ve. Ya se ve. Gracias. Listo. Bueno, yo voy a hablarles sobre una complicación de las caries que es la celulitis facial odontógena. ¿Qué es? Esta es una infección causada por bacterias que se van a presentar en forma de inflamación subcutánea en la zona de la cara. Esta es una inflamación difusa de los tejidos blandos. Tiene bueno, su etiología es de origen, es de que el origen de las estructuras que forman el diente y el periodonto, su progresión espontánea va a afectar el hueso maxilar en su región periapical. En su epidemiología encontré que en los jóvenes es más común entre los 20 y 30 años y en los niños entre los 6 y 11 años. Algunas de las causas de esta celulitis facial pueden ser infecciones producidas por ya sea caries, por infecciones periodontales crónicas o causadas por dientes retenidos. También por lesiones con necrosis pulpar, la pericoronaritis, traumas o contusiones en el diente que causen algún tipo de fisura. Los síntomas que que se van a presentar van a ser el dolor facial intenso alrededor de la zona afectada, como vemos en la imagen de aquí, un enrojecimiento o hinchazón de la cara, perdón, y fiebre o malestar general, sensibilidad al tacto en la zona afectada y trismo. Un poquito de su fisiopatología es que por progresión de la caries dental, por la desmineralización del esmalte debido a ácidos producidos por bacterias, van a hacer una penetración profunda en la dentina y en la pulpa dental. Esto va a ocasionar una infección de la pulpa, después va a progresar a que la bacteria se multiplica y pues la pulpa se va a inflamar. Esto va a crear un absceso periapical y este absceso se va a romper o se va a extender fuera de la raíz dental hacia los tejidos circundantes, por lo que entonces va a haber una propagación hacia los tejidos blandos de la cara y el cuello, por lo que finalmente va a ser la formación de la celulitis facial odontogénica. Algunas vías de propagación también pueden ser los senos paranasales, los espacios submandibular, la fosa infraorbitaria, y pues esto va a depender de dónde esté la caries y el absceso en el paciente. Y encontré que su tratamiento puede ser los antibióticos intravenosos para el control de la infección bacteriana, un drenaje quirúrgico y pues como tal el tratamiento de la caries con una endodoncia o la extracción dental. Y algunas de las como más complicaciones pueden ser una tromboflebitis de los senos venosos y la sepsis. Y eso sería todo para no repetir como las enfermedades. Muy bien, muchas gracias. Creo que en este caso sí es importante que revisemos las complicaciones para que lo entiendan un poquito mejor en la siguiente clase. Entonces, los que vayan a participar, mejor vamos a hablar de las complicaciones de la susceptibilidad a las enfermedades periodontales para que tenga relación con el tema que vamos a ver ahorita y que el siguiente tema, que es el de justamente la diseminación de las infecciones odontogénicas, se pueda aterrizar un poquito mejor y puedan entender esta complicación, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a Seth. Adelante, a ver, Sakura, platícanos. Doctora, entonces le hablamos de las enfermedades periodontales o de caries. Sí, no, de las enfermedades periodontales. Ah, ok, déjeme compartir. Sí, por favor. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Bueno, otra de las enfermedades que agravan las enfermedades periodontales y de las más comunes es la diabetes mellitus. Esta la añadí porque a pesar de que, pues, puede sonar redundante o repetitiva, pues muchos de los pacientes la van a tener y en varios artículos que encontré hay manejos específicos para varias enfermedades relacionadas con la odontología y la diabetes, porque se ve bastante afectado. La primera parte es pues por la hiperglucemia, como hay un aumento de los azúcares, pues va a haber un aumento de bacterias cariogénicas, como lo veíamos en la clase justamente de caries, principalmente Streptococcus mutans, y esto va a favorecer un aumento de la fermentación y una producción de ácidos, lo cual pues nos va a llevar también a una disminución del pH y una desmineralización, lo cual es uno de los factores que nos va a llevar a pues tener caries y también que va a agravar para tener una enfermedad periodontal. Además de esto,
esta hiperglucemia nos va a disminuir la función de neutrófilos y de fibroblastos. También la diabetes mellitus nos puede llevar a tener serostomía y esto nos va a llevar a una disminución de las glándulas salivales, lo que nos va a llevar también a un descontrol, o sea, una disminución del pH. También tenemos algo que se llama los AGEs, que son los productos finales de glicación avanzada, y esto nos va a llevar a tener una inflamación crónica, lo cual nos va a llevar a un agravamiento de la enfermedad periodontal, y pues al final la periodontitis va a empeorar el control glucémico, a manera de resumen. Obviamente hay mucho más que hablar al respecto, pero pues a grosso modo es esto. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién va? ¿Tania? Sí, voy, doctora, permítame. Bueno, yo les voy a hablar del síndrome de Papillon-Lefebvre. Esta es una genodermatosis autosómica recesiva que se produce por una mutación en el gen que codifica la proteasa lisosomal catepsina C. El mecanismo fisiopatológico por el que esta patología nos va a predisponer a la enfermedad periodontal puede ser por cualquiera de estos mecanismos. Primero, por una mutación en el gen CTSC, que es el que va a codificar para catepsina C. La catepsina C es útil para activar las proteasas en los neutrófilos. Entonces, si esta proteína está disfuncional, pues se va a afectar la respuesta inmune innata y esto, a su vez, pues va a condicionar a que no haya un control en las bacterias periodontales. También puede existir una disfunción de los neutrófilos. En general, pues esto nos puede producir una quimiotaxis alterada, una fagocitosis deficiente y una reducción en la activación de las enzimas lisosomales, que pues básicamente llevan a lo mismo, a que no haya un control en la placa bacteriana. Y también se puede producir por una respuesta inmune ineficaz frente a los patógenos orales, en donde el principal agente pues va a ser el Agregatibacter, que antes era llamado Actinobacillus actinomycetes Y otro de los mecanismos es una colonización bacteriana agresiva, donde hay proliferación descontrolada de las bacterias periodontales, que puede ocurrir por un fallo en el sistema inmune innato. También esto a su vez puede llevar a una inflamación destructiva temprana en el periodonto. Y esta destrucción del periodonto pues nos va a llevar a una pérdida rápida del hueso alveolar y el tejido de soporte dental en la infancia. Esto lleva a una periodontitis agresiva y a su vez pues ya condiciona a una pérdida prematura de los dientes primarios y permanentes. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Sí, solo déjenme terminar de compartir para que continúe mi compañero. Muy bien, gracias. ¿Quién va? Mariana. Andrea, ya pasaste, ¿verdad? Sí, por ahí pasa mi compañera. Nada más permítame que me deje compartir su amigo. Gracias. ¿Puedes ponerla de abajo, por favor? De artritis. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la artritis reumatoide. Esta es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, sistémica y crónica que es caracterizada principalmente por la inflamación persistente de la membrana sinovial de las articulaciones. Entre los factores que propician la enfermedad periodontal tenemos la inflamación crónica compartida, ya que tanto la artritis reumatoide como la enfermedad periodontal van a ser enfermedades inflamatorias crónicas que dependen de una activación excesiva del sistema inmunológico.
ya que en ambas hay una sobreproducción de citocinas proinflamatorias, particularmente del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 1 beta y de la interleucina 6. Estas citocinas son responsables de la destrucción del tejido articular en la artritis reumatoide, como es el cartílago y hueso, y de la destrucción de tejidos periodontales en la enfermedad periodontal, que es el ligamento periodontal, el cemento y el hueso alveolar. Así se establece un estado de inflamación sistémica constante que puede potenciar el desarrollo y la gravedad de ambas patologías. Tenemos también una disfunción inmune, ya que la artritis reumatoide se caracteriza por una hiperactividad del sistema inmunológico adaptativo en la que los linfocitos T y B van a atacar a los tejidos propios. Esta alteración inmunitaria también puede afectar la respuesta frente a la flora bacteriana oral, en donde el sistema inmune va a reaccionar de manera desproporcionada a estas bacterias periodontales y esto va a conducir a una respuesta inflamatoria exagerada que va a dañar los tejidos de soporte dental y además va a aumentar el riesgo y la severidad de la periodontitis. Además, en personas con artritis reumatoide existe una alteración en la capacidad de resolución de la inflamación, lo que favorece la persistencia del daño. También existen factores bacterianos comunes, ya que se han identificado bacterias periodontales como Porphyromonas gingivalis, que tienen un papel relevante, ya que estas bacterias producen una enzima llamada peptidil arginina dehiminasa, que esta lo que hace es que convierte las proteínas normales en proteínas citrulinadas, lo que hace pues que al final altere su estructura. Y pues estas proteínas modificadas van a ser vistas como un antígeno extraño por el sistema inmune de estos individuos, pues que ya van a estar además genéticamente predispuestos. Entonces, el reconocimiento de estas proteínas citrulinadas puede desencadenar o agravar la respuesta autoinmune en la artritis reumatoide y pues al final se va a crear un círculo vicioso en donde la periodontitis contribuye a la progresión de la artritis reumatoide y viceversa, la artritis reumatoide va a contribuir a la progresión de la periodontitis. Tenemos también factores genéticos y ambientales, ya que se ha visto una predisposición genética en alelos específicos del complejo de histocompatibilidad, que es el que les menciono ahí, HLA-DR4, que se ha visto que tiene asociación con una mayor susceptibilidad tanto a artritis reumatoide como a la periodontitis. Y factores ambientales como lo es el tabaquismo, pues que es un factor de riesgo que ya se ha visto, o sea, ya está comprobado para ambas condiciones, ya que promueve esta citrulinación, que era lo que les comentaba anteriormente, de las proteínas, y pues amplifica el riesgo de autoinmunidad y daño periodontal, además de otros factores como el estrés, la mala nutrición y algunas infecciones que pues también pueden jugar un papel en este factor. Y ya por último, las limitaciones funcionales, ya que se ha visto en fases avanzadas de la artritis reumatoide, pues que la inflamación articular al final causa pues la rigidez, el dolor y la deformidad de las manos y las muñecas, y pues esto va a afectar la vida cotidiana del paciente y va a dificultar tareas como el cepillado dental, el uso del hilo dental, y pues otras medidas de higiene bucal, pues que al final hacen una mayor acumulación de placa bacteriana y la formación del cálculo dental, pues que son, al final se suman, ¿no?, todos estos factores para producirnos la enfermedad periodontal. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy bonito. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Yo, doctora. Eduardo. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre la leucemia, que igual es una enfermedad que da una predisponencia a la enfermedad periodontal, siendo una manifestación clínica de esta enfermedad que es la leucemia. Es un tipo de cáncer de la sangre, la leucemia, que puede manifestarse en la cavidad oral, como les decía, con inflamación, o sea, gingivitis, por consecuencia un agrandamiento gingival, hemorragias espontáneas y también dolor periodontal. Esto ocurre por la alteración que hay en el linaje celular linfoide. Puede haber infiltraciones de células, de leucocitos inmaduros, lo que va a ocasionar una inflamación, sumado también a
disminución la inmunosupresión causada por la enfermedad. Y el sangrado va a estar directamente causado más que nada por las alteraciones directamente en las plaquetas, y en la hemostasia también puede ocurrir este tipo de alteraciones. Entonces, en general, la enfermedad periodontal en esta enfermedad de la leucemia va a ser más una como manifestación clínica que el padecimiento pues más preocupante. Sin embargo, pues se presenta. Muy bien, muchas gracias. De pronto me dejan como de... pero no. ¿Quién sigue? Edith. Allá, es que no sabía cómo moverle acá. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre VIH y SIDA. En realidad lo resumí bastante porque encontré muchos factores que agravaban la enfermedad periodontal. Entre ellos se encontraban la disbiosis oral, que pues puede alterar el equilibrio de la microbiota oral por la misma infección que está teniendo nuestro paciente. Y esto puede llevar a un aumento de bacterias patógenas que van a contribuir a la enfermedad periodontal. También que pueden tener un sinergismo con otros factores de riesgo, por ejemplo, que nuestro paciente, pues a la vez que está cursando con esta enfermedad, también comparta otros factores de riesgo como el tabaquismo, como una mala higiene oral o como que no tenga un acceso a una atención pues dental adecuada. Además de que va a tener una inflamación crónica, pues va a hacer que se agrave la inflamación de por sí de la enfermedad y pues puede causar destrucción de los tejidos en la enfermedad periodontal. Además de que pues en sí el VIH pues es un estado de inmunodepresión de nuestro paciente. Entonces pues por el mismo hecho de tener la inmunosupresión, pues va a tener más factores de riesgo y va a estar más propenso a tener una destrucción del parénquima que rodea pues esas estructuras. Y pues puede observarse en formas muy agresivas como la gingivitis lineal eritematosa o la periodontitis necrosante, que nuestro paciente va a cursar con dolor, con sangrado espontáneo y con pérdida rápida del tejido periodontal. Muy bien, tienen que darle un poco mejor el final porque de pronto digo, ¿qué más va a decir? Y ya se acabó. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Quién me falta? ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, entonces, hasta este tema vamos a revisar, bueno, vamos a tener el examen la siguiente semana. ¿Cuáles son los temas que vamos a revisar entonces en el examen? Em, Odontogénesis, dentinogénesis, amelogénesis, cementogénesis, es cómo se desarrolla el dientito. Obviamente los tejidos del diente, esmalte, dentina, pulpa, cemento, ligamento periodontal del periodonto, hueso alveolar, cemento radicular y a partir de ahí caries y las enfermedades periodontales, ¿de acuerdo? Van a ser los temas que vamos a revisar en nuestro examen. Está bien sencillo, entonces, pues solamente échenle una leidita. De pronto se me olvida ponerles las presentaciones, entonces recuerden, siempre les digo, ustedes tengan sus apuntes porque luego se me olvida. Voy a tratar de subirles lo más pronto posible las presentaciones. Si llegó a faltarme alguna o algo así, me avisan. Y si no, bueno, nos escuchamos la siguiente semana para hacer el examen, ¿de acuerdo? Dime, Sacet. Doctora, ¿de casualidad nos pide el apartado para subir la última tarea de las enfermedades periodontales? Ah, ¿no se las puse? Ahorita se los No, pongo. gracias. Les voy a poner nada más tarea 3 para que ya no les voy a poner la descripción porque ustedes ya le hicieron la tarea, nada más para que me las pongan, ¿de acuerdo? Anoten sus participaciones. Ey, No, perdón, eso de las participaciones le iba a preguntar. ajá. ¿También tienen apartado para participaciones? Sí, ¿no?
¿O no lo abrí? Me parece que sí lo puso. Sí, anoten sus participaciones del día de hoy. Y entonces me falta la tarea 3, que es la de la de susceptibilidad de las enfermedades periodontales. Se las pongo, la suben y me mandan, súbanla hoy porque la tienen ya hoy. Y las participaciones también súbanlas hoy para que ya tenga toda la información y la siguiente semana sea mucho más fácil la evaluación, ¿va? Gracias, chicos, que estén muy bien, cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora, hasta luego.